Muy buenos días, mis hermanos. Doy gracias al Señor de poder ya a las 10 de la mañana iniciar la escuela dominical, caminando por las Escrituras. Hoy día no vamos a poder realizarlo vía la app de Radio Belén, eh, pero gracias al Señor sí vamos a poder transmitirlo desde la plataforma de mi Facebook, ¿cierto? En el Facebook Francisco Hernando Cancino Yeco. Usted se agrega ahí, lo comparte con la ayuda del Señor, ¿cierto? Y podamos también ser partícipes de la escuela dominical que hoy día, por supuesto, viene muy hermosa, muy bendecida, como todas las escuelas dominicales. Y por supuesto, caminando por las Escrituras, hoy día quizás no pudiendo realizarlo a través de la Radio Belén Chile, eh, por algunas circunstancias más bien técnicas, pero vamos sí a poder hacerlo con la ayuda del Señor desde esta manera, como lo hacíamos al principio. Así que me alegro mucho ya que nuestra hermana Celia esté, ¿cierto?, junto a nosotros compartiendo la escuela dominical. También, ¿cierto?, lo invito a que usted vaya compartiendo, ¿cierto?, con sus amistades, y así podamos también ser partícipes de lo que el Señor nos tiene en este día. Quiero invitarlos en primer lugar a ponernos en comunión con el Señor. Hemos iniciado un hermoso día que también, por supuesto, tiene algo especial. Vale decir, sería el último domingo del año 2020. Para muchos, un año para el olvido. No quisiéramos más recordar el año 2020 con todas las circunstancias vividas. Pero sin embargo, tenemos que reconocer, aunque han sido muchas las adversidades y ha sido, por supuesto, un año muy distinto, muy diferente a otros años, nosotros, el pueblo de Dios, sabemos que Romanos 8:28, para nosotros, por supuesto, es un verso que no podemos olvidar, diciendo el Señor, todas las cosas redundan para bien a los que aman a Dios. Así que ha sido un año donde también hemos tenido un aprendizaje, hemos aprendido, ¿cierto?, a predicar la palabra de Dios por medio tal vez de medios tecnológicos. Hemos aprendido muchas cosas que quizás podríamos enumerar hoy día, ¿cierto?, y estar un buen rato enumerándolas. Pero como este programa no se trata de aquello, sino que de la palabra de Dios, ahí siga usted pensando en todas aquellas cosas que Dios le ha hecho entender este año, ¿cierto? Y que también al terminar ya el año 2020, como siempre se dice, ¿no?, suma para la raya para la suma, tendremos por supuesto cosas positivas, porque de la aflicción, de todo este proceso que hemos vivido, ¿cierto?, doloroso, siempre habrá cosas que nos enseñaron y que han de producir bien para nuestra vida. Yo lo quiero invitar a orar para que oremos al Señor, rogando a Dios que Dios nos pueda dirigir a usted para poder escuchar, aprender, ojalá dedicar este instante, este momento, este tiempo para escuchar la palabra del Señor y detenerse en ella, y para mí también poder en alguna manera exhortarla, poder desarrollar el mensaje, la enseñanza que el Espíritu Santo quiere que sea en este día entregado. Oremos al Señor. Amado Dios, le damos las gracias, Dios mío, por estar delante de su presencia maravillosa y bendita. Y en esta hora agradecido, Señor, de iniciar, Señor, en la mejor manera, tomando este poderoso desayuno espiritual. Señor, Dios del cielo, en muchos lugares se entiende que el desayuno es el alimento principal del día. Y para nosotros, Señor, su palabra es el alimento que nos fortalece y nos bendice, Señor, Dios del cielo. Y qué maravilloso es poder iniciar el día, Señor, Dios del cielo, tomando de esta vianda sólida. Como dice su palabra, y usted así lo expresa, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Muchas veces, Señor, Dios del cielo, es necesario alimentarnos físicamente, Dios amado, pero mucho más todavía es alimentarnos espiritualmente. Amado Dios, permita en esta mañana dirigir, Señor amado, por su Santo Espíritu, Señor, su palabra en mi vida, y así como también haya un oído atento, un corazón dispuesto a recepcionar,
Señor, la enseñanza que este día usted nos tiene preparado. Oh Dios mío, únanos como iglesia, únanos como pueblo en un solo espíritu y permite, mi amado Dios, que podamos ser bendecidos en grande manera. Amado Señor, le damos las gracias, rogando todas estas bondades en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero invitarlo a que usted me ayude, me apoye hoy día en la mañana. Y si usted puede mandar algún mensaje de WhatsApp para poder avisar, ¿cierto?, a sus amistades, los que usted considera que pueden ser parte de la escuela dominical, avisarles por WhatsApp que Caminando por las Escrituras se está, podríamos decir, dando a través de mi Facebook. Así que lo invito a que también nos pueda ayudar a compartir la noticia, ya que quizás no pudimos hacerlo anteriormente. Pero ahí usted coloca un mensajito en el WhatsApp y lo va compartiendo. El WhatsApp da para compartir con 5 amistades y luego 5 más, en fin, y así vamos, podríamos decir, también compartiendo la bendición. Quiero dar la bienvenida también al hogar de mi hermana Daniela, de mi hermano Leonardo, ¿cierto?, desde allá de Forestal, Viña del Mar, que también están junto a nosotros. Así que darle la bienvenida para compartir de la escuela. O Caminando por las Escrituras, que es ¿cierto?, el formato que le hemos dado, el título, el nombre que le hemos dado. Vamos a abrir la palabra de Dios en este día con mucho temor y reverencia ante la voz del Señor, el cual nos va a hablar a usted y a mí. Y quiero invitarlo a que podamos hacerlo a través de la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 3, del verso 1 al versículo 7. Ahí estamos nosotros, ¿cierto?, estudiando la primera carta de Pedro. Nos ha dejado tremendas bendiciones. Hemos podido, yo al menos, aprender. Llevo muchos años escudriñando las Escrituras. Creo que en parte, ¿cierto?, aquí he dejado mi vista, ¿no? Aquí he dejado, ¿cierto?, podríamos decir, mis ojos se han ido desgastando leyendo la palabra del Señor también, y eso me agrada porque mi vida, mi juventud y mis años mozo y hoy día entrando ya en una etapa, pues podríamos decir, de adulto mayor, como se dice, ¿cierto?, he podido desgastar mi ser, sirviéndole al Señor y también pudiendo también mis ojos, ¿cierto?, centrándose en la palabra del Señor. Yo no leo otros libros, ni soy lector de otras literaturas, ni siquiera cristianas. Me he evocado siempre a leer la Escritura, pidiéndole al Señor que me pueda ir dando claridad. Si en algún momento, por supuesto, necesito algún apoyo, quizás uno lo busca, pero mi lectura ha sido básicamente la palabra del Señor. Un saludo también a nuestra pastora Marisol Toro, que está con nosotros. Estoy dando este tiempo para que usted busque las Escrituras, ¿cierto? Bienvenidos, nuestra amada pastora Nancy, y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vos habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Alabados al Señor. Bien. Dios nos bendiga, ¿no?
Tenemos, por supuesto, hoy día una enseñanza, podríamos decir, muy importante y maravillosa, en la cual nos permite al Señor poder meditar y poder, por supuesto, sacar las mejores bendiciones y enseñanzas para nuestra vida. Entrando de fondo, podríamos decir ya en la palabra del Señor, es necesario, ¿cierto?, poder entender que el apóstol Pedro, por la inspiración del Señor, nos introduce en este tema tan importante como es, podríamos decir, el sufrimiento de los verdaderos hijos de Dios. Amén. Él comienza haciéndonos ver de que la carta está dirigida podríamos decir, en una situación muy especial en la cual la iglesia vivía. Vale decir, estaban en medio de la persecución, en medio de la dispersión por causa del Evangelio. Vale decir, había venido una tremenda persecución en aquellos días y la iglesia había tenido que salir en todas las direcciones, por supuesto, con todo el dolor y el sufrimiento que esto significaba, en la cual se estaba suscitando, ¿cierto?, que la iglesia estaba siendo cruentamente perseguida. Los hermanos llevados a las cárceles, algunos habían tenido que ofrendar en sacrificio su vida, y había venido una persecución sobre los apóstoles, los cuales habían sido azotados, ¿cierto?, echados en la cárcel. Había obrado el Señor a favor de ellos en forma maravillosa. Pero Pedro, ¿cierto?, escribe a la iglesia por allí más o menos, ¿cierto?, estamos viendo por allí en el año 40, 45 después de Cristo, en este proceso en que la iglesia vive. Y el Señor lo inspira para poder dirigirse, diciendo, como ya lo hemos leído muchas veces, ¿cierto?, al principio de esta carta, que nosotros debemos de entender y alegrarnos cuando, ¿cierto?, seamos afligidos, dice allí en el verso 6, en diversas pruebas. Y ahí el Señor nos ha ido haciendo entender cómo debe ser nuestra conducta, ¿cierto?, como hijos de Dios frente a la sociedad, ¿cierto?, frente a los que nos gobiernan, frente, en aquel tiempo, dice Pedro, frente a vuestros amos, hoy día, ¿cierto?, frente a nuestra situación laboral, por ejemplo, cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios, cómo debemos de actuar como hijos de Dios, por supuesto, mirando el gran ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, en el cual, ¿cierto?, el Señor también nos ha hecho ver que Él sufrió, como dice la Escritura en Hebreo, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nosotros no desmayemos, sino que miremos en el ejemplo del Señor, que Él, siendo sin pecado, sufrió, ¿cierto? Así también nosotros siguiendo estas mismas huellas. Pero a través de Pedro se nos plantea, por ejemplo, un evangelio del día a día, de cómo debemos de comportarnos en el día a día, de cómo debemos de ser en todo lo que nos rodea. Y ahora viene esta parte muy importante, cómo debe ser la vida, ¿cierto?, cristiana, de un matrimonio cristiano, de un matrimonio, ¿cierto?, de hijos de Dios, dentro del hogar, dentro de la familia. Gloria sea al Señor. ¿Cómo debe ser la acción? Amén. Y está dirigida, por supuesto, como lo vuelvo a insistir, a una iglesia que está pasando por la dispersión, pasando por situaciones difíciles. Pero ahora el Señor nos toca este tema. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos nosotros, ¿cierto?, de llevar nuestra vida dentro de nuestro matrimonio? Bien, comenzaremos diciendo de que la palabra del Señor nos pueda hacer meditar en un matrimonio donde los dos son cristianos. Los dos tienen el conocimiento del Señor en su vida, porque, ¿cierto? Hermoso como el Señor nos enseña con respecto a estas cosas, ¿no? De que, ¿cierto?, un matrimonio que está unido por la bendición de que ambos han creído en el Señor. Debemos recordar, aunque no siempre esto se da, debemos recordar que la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto?, que
unirse en yugo desigual es algo que la palabra del Señor no aconseja, ¿cierto? Nosotros lo vemos allí revelado en la carta del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Vale decir, lo que más podríamos decir relevante, importante, como primer punto, es poder decir, bueno, maravilloso, glorioso, es cuando un matrimonio, ambos dos son creyentes, ambos dos, ¿cierto?, son verdaderos cristianos, han nacido de nuevo y por ende pueden vivir esta comunión. Ahora, cuando hablamos de la comunión matrimonial, por supuesto, yo me estoy basando a la palabra de Dios. Yo no soy un consejero matrimonial en el sentido humano de consejo, porque consejeros hay mucho con respecto a este tema. Yo quiero centrarme en la palabra de Dios, porque el mejor consejo es lo que la palabra de Dios nos puede dar. Y eso sí lo puedo desarrollar. Como bien lo decía el mensaje de Navidad, ¿cierto?, que tuvimos el día jueves, cuando el Espíritu Santo nos dice a través de Isaías, en el capítulo 9, porque su nombre será admirable, Dios fuerte, consejero. ¿Qué mejor consejo puede dar a nuestra vida en todos los aspectos, en todos los ámbitos donde nosotros podamos estar? ¿Qué mejor consejo que el consejo de la palabra de Dios? Amén. Porque el verdadero consejero es el Señor. Amén. Amén. Así que yo me voy a basar a la palabra de Dios. Asimismo, debemos de entender, ¿cierto?, que en un matrimonio, como lo plantea la palabra de Dios también, ¿cierto?, que ambos dos son cristianos, debe haber una unión. Una unión. Debemos de entender que ese matrimonio está unido en el amor, está unido en el respeto y está unido en la fidelidad, ¿cierto? Amén. Ahora, esa unión, por supuesto, se manifiesta en tres ámbitos. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Así es. Gloria al Señor. Y cuando estamos hablando de la unión de un matrimonio cristiano, estamos hablando de que en esos tres ámbitos, ¿cierto?, ese matrimonio está unido. Gloria al Señor. Primero, nosotros somos cuerpo. Amén. O sea, tenemos una vida física. Voy a partir por ahí. Amén. Y cuando hablamos de esa parte física, estamos hablando, ¿cierto?, de la relación íntima entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Amén. Gloria al Señor. Y esa relación íntima, la cual también Dios ha bendecido, debe, por supuesto, estar unida. Como bien lo expresa el apóstol Pablo, dice, a no ser por causa de oración, separaos, ¿cierto?, por un tiempo. Y luego volveos a juntar. Amén. Porque, ¿cierto?, es necesario que también nosotros entendamos que, como lo bien lo dice la Escritura, el cuerpo del varón es de la mujer y el cuerpo de la mujer es del varón. Ambos se pertenecen. Como bien lo expresa la Escritura, han venido a ser una sola carne. Y por ende, Dios le ha dado al hombre y a la mujer dentro del matrimonio tener intimidad, ¿cierto? Y al tener esa intimidad, por supuesto, como hijos de Dios, pueden estar unidos físicamente, ¿cierto?, amarse, quererse, también demostrar ese amor a través, ¿cierto?, de la relación física, gloria al Señor, que puede tener un hombre y una mujer, ¿cierto?, como un acto también de amor, de cariño, en lo cual, por supuesto, también tenemos que cuidar. Aquí voy a tocar inmediatamente algunos párrafos. Primeramente, bueno, el cuidado también de la esposa, gloria sea al Señor, hacia su esposo y del esposo hacia su esposa. Vale decir, primero, el hombre tratando a la mujer, como dice la Escritura, como vaso más frágil, honrándola. Incluso debe amarla hasta querer dar su vida por ella. Así es el amor que el Espíritu Santo nos revela que debe ser el del esposo. Por supuesto que dentro de esa intimidad también tiene que haber una comunión, un común acuerdo, ¿cierto? Tratar de brindarse el uno al otro en esa situación. Sí, Señor, amén. Gloria sea al Señor. No hay nada más terrible, ni nada más, podríamos decir,
que quebranta muchas veces el matrimonio, cuando de repente, ¿cierto? Por causa de peleas, discusiones o por otras situaciones, muchas veces que se van dando, se va tomando una mala práctica de negarse el uno al otro. Gloria al Señor. Porque ahí, lamentablemente, se está produciendo, ¿cierto? Una división. Vale decir, el matrimonio comienza muchas veces a naufragar cuando verdaderamente no hay una unión conforme al Señor, ¿cierto? Física, donde muchas veces comienzan los problemas. Cualquier situación, creo que dentro de un matrimonio cristiano, verdaderamente cristiano, debe ser conversada, debe ser planteada, ¿cierto? El uno con el otro, siempre apoyándose, queriéndose, para que verdaderamente cuando llegue ese momento de la unión íntima, ¿cierto? Sea esa unión que sea para ambos, ¿cierto? Un momento de cariño, de amor y de comprensión mutua, y por supuesto, también nos ha dado el Señor que a través de ella podamos nosotros, ¿cierto? Tener, ¿cierto? La bendición también de poder, ¿cierto? Sentir el gozo o el placer, ¿cierto? De esa intimidad. Así Gloria es, sea al Señor, Señor. amén. Ahora, esa es una primera parte. La segunda parte también habla con respecto a aquella unión sentimental que debe existir. Por eso es que es importante, como bien dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque cuando de repente, ¿cierto? Un matrimonio tiene, podríamos decir, aspectos muy distintos de mirar, de valorar y de vivir la vida, por supuesto, esto va a producir una separación. Y eso normalmente puede llegar a ocurrir cuando de repente también, ¿cierto?, los intereses son diferentes, distintos. Y ahí cuando muchas veces ha ocurrido el caso de que, ¿cierto?, la hermana se casó muchas veces no meditando en la palabra y tomó un esposo que pensó ella que lo podía ganar para el Señor. Bueno, resulta que a lo mejor, ¿cierto?, pasó el tiempo y nunca se lo ganó para el Señor y fue un verdadero sufrimiento el día después. O quizás muchas veces también se ha dado la situación en que, como bien lo dice la palabra más abajo, ¿cierto?, por su conducta ganó también a su esposo. O viceversa, el esposo, ¿cierto?, también por su conducta y en el tiempo llevó también a su mujer a los caminos benditos del Señor. Pero Amén. estamos hablando en primer lugar de ese matrimonio donde dos son los creyentes. La unión ahora sentimental, ¿cierto? Que primeramente está basada en los intereses, en los deseos, en los anhelos que ambos Dios, en los proyectos de vida que los unen, que los juntan, ¿cierto? Y que los hacen estar unidos. Gloria al Señor. Siempre va a haber una comunión dentro de ese matrimonio. Gloria a Dios para siempre. Nunca un pasar a llevar, nunca un dominio, podríamos decir, del hombre sobre la mujer en una forma, podríamos decir, a la fuerza, sino que sujetos, ¿cierto? Ambos dos voluntariamente por amor, ¿cierto? El uno al otro y mirando, ¿cierto?, las cosas con respeto, con temor, siempre considerándose el uno al otro. Ahora también está el otro aspecto, el aspecto espiritual. Y en ese aspecto espiritual también tenemos que estar unidos. Cuando ese matrimonio ambos son cristianos, bueno, gloria al Señor. En ese aspecto pueden marchar juntos. Pero si lamentablemente en ese aspecto, ¿cierto?, espiritual, uno de los dos no es cristiano, ahí va a haber un problema. Porque uno va a querer tirar a las cosas del mundo y el otro va a querer tirar a las cosas de Dios. Y siempre va a haber un choque. Porque bien lo dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así es, Señor. Gloria sea al Señor para siempre. Quiero recordarle lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 12. La palabra del Señor dice a través, ¿cierto?, de la sabiduría que Dios le dio a Salomón para poder escribir lo siguiente, que no podemos olvidar. Dice así el Señor. Dios nos bendiga. Eclesiastés 3:12. Alabado sea el Señor para siempre. Eclesiastés capítulo 3, versículo 12. A ver.
Gloria al Señor para siempre. Dice la palabra del Señor a través del libro de Eclesiastés que cordón de 3 hilos no puede ser cortado. Amén. Gloria sea al Señor. No hay mejor bendición, ¿cierto?, que cuando estamos unidos en estos 3 ámbitos. Gloria sea al Señor. Como bien lo dice la palabra a través de Eclesiastés. Amén. Dice que cordón de 3 hilos no puede ser cortado. Alabados al Señor. Vale decir que cuando estamos unidos de esta manera, cuando estamos unidos de esta forma, nosotros podemos tener la bendición, la sabiduría, el entendimiento de que es muy difícil de que ese matrimonio se pueda llegar a romper. Alabados al Señor. Amén. Ahora, la palabra de Dios comienza diciendo y poniéndonos en la condición de que el esposo no es convertido al Señor. Amén. Y allí comienza podríamos decir, la enseñanza que el apóstol Pedro comienza a relatar. Vale decir, hay un proceso en el cual, ¿cierto?, uno de estos dos cónyuges no es conocedor del Señor. Y por supuesto, esto se hace mucho más difícil, especialmente si hablamos, por ejemplo, de la vida de una hija de Dios, se hace mucho más difícil, ¿cierto?, su caminar, su andar en el Señor, porque esta parte espiritual no va a estar en comunión. Gloria sea al Señor. No va a ser la comunión que debe de existir entre dos personas que sí conocen al Señor. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Amén. Amén. Esa es la primera parte. Nos dice el Señor que es necesario, ¿cierto?, que la mujer esté sujeta al marido, porque Dios ha puesto al esposo por cabeza. Ahora, Amén. es difícil estar sujeto cuando el marido, por ejemplo, no es un hombre convertido al Señor y que no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. El primer ejemplo que dimos, estamos hablando de un matrimonio que ambos dos, ¿cierto?, son llenos del Espíritu Santo, tienen el Espíritu Santo morando en su corazón. Pero en este caso, estamos hablando de un hombre o de un marido que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Por tanto, se hace difícil. Ahora, no olvidemos que la sujeción de la cual el Espíritu Santo nos habla no es una sujeción a la fuerza, No, sino que Señor. es una sujeción voluntaria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Nos hemos sujetado, la esposa se sujeta al esposo voluntariamente por amor, reconociendo que él es la cabeza del hogar. Así Amén. es, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Y dándole ese lugar. Ahora, no es que el esposo sea más importante que la esposa, sino que son roles distintos. Dios le dio al hombre un rol dentro del matrimonio, como también le dio un rol a la mujer dentro de ese matrimonio. Y como Dios es Dios de orden y no de confusión, Así Dios es, Señor. ordenó las cosas diciendo, el hombre será la cabeza del hogar. Y la mujer, por supuesto, su compañera idónea. Así es, Señor. Amén. Vale decir, para que ambos dos puedan juntos, ¿cierto?, en base a este diseño que el Señor ha dado, caminar, ¿cierto?, en la vida, ¿cierto?, y tener, podríamos decir, el orden, el diseño de Dios para hacer las cosas. Alabado sea Así el es, Señor. Señor. Amén. Bien lo revela la palabra del Señor, porque me he detenido en esta parte. Vosotras, mujeres, ¿cierto?, estad sujetas a vuestro marido, para entender que esa sujeción, por supuesto, es una sujeción voluntaria, por amor, es una sujeción que no es que el hombre sea más importante que la mujer, o que el hombre, ¿cierto?, esclavice a la mujer, no, sino que debe haber una sujeción de amor, de cariño, porque también la palabra de Dios dice, y vosotros, maridos, ya nos va a tocar a nosotros, amén. Efesios 5:21 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Dios nos bendiga. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En primer Amén. lugar, hay un sometimiento, ¿cierto? Así es, Señor. Unos a otros, pero en el temor de Dios. Vale decir, bajo el diseño de Dios, bajo la dirección, bajo la estructura espiritual que Dios ha dado. Así Cuando es, rompemos esa estructura, es cuando también, ¿cierto?, las cosas comienzan a funcionar de una forma diferente y anómala. Gloria sea al Señor.
que muchas veces trae problemas, discordia y dificultades. Vale Así es, decir, Señor. cuando de repente, ¿cierto?, la mujer quiere tomar el rol del varón y no reconoce al varón, ¿cierto?, también que está a su lado. Gloria sea al Señor. Y el hombre pasa muchas veces a tomar un rol distinto, diferente. Hay muchas veces problemas en los caracteres. Pero aunque el carácter del hombre sea muy débil y el de la mujer muy fuerte, la mujer de Dios sabe también darle ese lugar al esposo. Alabado sea el Así es, Señor. amén. Como dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Como así también nosotros estamos sujetos al Señor, amándole, queriéndole. ¿Por qué está usted o yo estoy sujeto al Señor? ¿Porque tengo miedo de que Dios me vaya a castigar? No. Estoy sujeto a Dios porque, la verdad es que yo quiero que en esto me vaya bien y que Dios me abra puerta en esto otro. Estoy sujeto al Señor por amor, porque lo amo con todo mi corazón. Amén. Amén. Y eso me lleva a sujetarme a su palabra, a creer en Él, a amarle, a seguirle. Así como también, ¿cierto?, la mujer que ama a su esposo, llega un momento en que dejando su hogar, dejando a su padre, su madre quizá, ¿cierto?, sigue a su esposo. Gloria sea al Señor. Y va en pos, ¿cierto?, de una nueva vida, de una familia, para poder formar, ¿cierto?, un matrimonio. Ahora, esto no quiere decir que va a dejar de lado, ¿cierto?, el cariño y el amor de sus padres, ¿cierto?, la unión con ellos, o, ¿cierto?, de sus seres queridos, sino que entiende de que ha comenzado un caminar, ha comenzado una vida, un proyecto en el cual voluntariamente, por amor, ¿cierto?, se ha unido la mujer al varón y el varón a la mujer. Por Amén. eso dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido, dice, es la cabeza de la mujer. Este es el diseño perfecto de Dios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, amén, nos da esta analogía, ¿cierto? Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Vale decir, es necesario, ¿cierto?, que en esta acción voluntaria de amor, también la mujer sujeta a su esposo, reconociéndole, ¿cierto?, también dándole el respeto, la honra, gloria sea al Señor, en todo también pueda tomar este rol tan importante, tan maravilloso, tan glorioso. Y vuelvo a insistir, no es que el rol del hombre sea más importante, o que el rol de la mujer lo sea, porque ambos son una sola carne. Por tanto, si son distintos roles, no quiere decir que uno sea más importante que el otro. Ambos dos deben complementarse para la gloria del Señor. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vale decir, el amor del esposo debe ser tal, ¿cierto?, como el de Cristo por su iglesia, que se dio a sí mismo, o sea, llegó hasta la muerte por ella. Así también, ¿cierto?, cuando este amor tan hermoso, tan maravilloso, que Dios coloca en esa unión, hay, dice, en el corazón del marido, la disponibilidad aún de morir por ella. O sea, llegar hasta ese estado, ¿cierto? Ese amor tan hermoso, tan maravilloso que también debemos, con la ayuda del Señor, ir construyendo. Así se dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Gloria al Señor. Nadie le ha dicho desprecio mi cuerpo, ¿cierto? Nadie lo maltrata porque está en desacuerdo con el cuerpo. Gloria al Señor. Todo lo contrario, lo cuidamos, ¿cierto? Le damos el alimento, lo llevamos al médico. Así también, como Cristo, ¿cierto?, guarda, protege a la iglesia porque la ama, así también el esposo está llamado, ¿cierto?, a proteger, a guardar, a cuidar. Fíjese que ese es uno de los grandes elementos que yo creo que una mujer, podríamos decir, ve en un varón, ¿cierto? Que ese varón sea ese hombre que protege, ese hombre que cuida, ese hombre, ¿cierto?, que se da a sí mismo. Glorias al Señor. No olvide usted que lo que ha unido este matrimonio
no es solo la parte física, lo ha unido en la parte sentimental, lo ha unido, ¿cierto? El amor, la comprensión, el cariño, que muchas veces nosotros como varones, que siendo a veces un poco más toscos, debemos también de tener. Estoy hablando conforme a la palabra de Dios. No estoy hablando de que yo doy el ejemplo, no, yo me someto a la palabra de Dios también, porque entiendo que el consejero aquí no soy yo, el consejero es la palabra del Señor, así que por favor no me malentienda. Amén. Yo también me sujeto a lo que el Señor me está hablando a mí y también a su vida. Como bien dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Gloria sea al Señor. No quiere decir que no lo ame, sino que por supuesto también lo ame. Está hablando al esposo, ¿cierto? En ese respeto está el amor, el cariño, la consideración, el rol que Dios le ha dado. Vuelvo a insistir, el apóstol Pedro está hablando en este caso de una mujer que tiene un marido no convertido. Gloria al Señor. Y que por supuesto ese hombre no tiene el Espíritu Santo. O viceversa, puede darse también. Pero también a través del apóstol Pedro el Señor nos está señalando cuál debe ser la actitud que también nosotros debemos de tener en este caso. Creo que a lo mejor las consultas habían sido hechas, como muchas veces, ¿cierto? Llegan los hermanos y las hermanas a la iglesia a consultar a su pastor, mi pastor, mire aquí mi matrimonio, y hay muchas consejerías y mucha consulta con respecto a esto muchas veces, y Dios nos dé la luz, la claridad, porque vuelvo a insistir, yo no puedo estar aconsejando en base quizá a mi experiencia personal, porque yo puedo tener una experiencia, el otro puede tener otra. Lo que verdaderamente vale en el consejo es que aconsejemos conforme a la palabra de Dios. Porque yo puedo tener muchas experiencias personales y le puedo hablar de lo mío, pero resulta que lo mío no es lo igual que lo suyo, o lo suyo igual que lo mío. Entonces quizás la experiencia en medio puede servir en algo, pero lo que realmente tiene valor es, por supuesto, la palabra de Dios. ¿Quién nos aconseja a ella? El Señor es el consejero. Así que, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cómo debe ser esta conducta? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Gloria al Señor. Amén. Vale decir, si este matrimonio no está constituido por dos creyentes, en este caso, ¿cierto? Ya las palabras a lo mejor no van a tener tal vez tanta trascendencia como las acciones, los hechos. Amén. La vida, porque llevan una vida en común. Ahora, quiero decir en esto algo muy importante. Nadie es perfecto. No piense usted que, y me refiero a nuestras hermanas que a lo mejor tienen un esposo que no es convertido, no piense usted que es perfecta y que, cierto, a lo mejor no va a cometer nunca un error o no se va a enojar o quizás en algún momento tal vez, cierto, de enfado, de enojo, quizás vaya a cometer algún error. Todos podemos cometer errores, somos humanos, ¿cierto? Y por ende los cometemos. Lo que la palabra de Dios nos cifra en esta mañana es que nosotros podamos tener una claridad, llegar, ¿cierto? Tengamos el propósito de poder llegar a ser como el Señor nos enseña. Por eso es que nosotros debemos ir madurando en cuanto a las cosas del Señor. Y la mujer de Dios va creciendo en sabiduría y Dios le va dando sabiduría para ganar a su esposo. ¿Cómo? En primer lugar, dice, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Vale decir, en esa conducta de una mujer de Dios que se nota que se entregó al Señor de corazón. Amén. Que en primer lugar dejó de ser la mujer que era y ha venido un cambio en su vida. Créamelo. Aunque ese cambio no sea tan grande ni tan profundo, aunque en alguna medida, ¿cierto?, ese cambio va creciendo también en la vida del creyente o de la esposa creyente, pero ese cambio se empieza a notar.
ese cambio se empieza, podríamos decir, a manifestar. Gloria sea al Señor. En su actitud, en su forma de ser, en su forma muchas veces de conllevar ahora el matrimonio. Dios nos bendiga, ¿cierto? Muchas veces, y tengo que decirlo, ¿no? De repente la actitud, ¿cierto? Encolerizada, la actitud muchas veces de la mujer, que de repente falta muchas veces de esta sabiduría de Dios, en un momento sin el conocimiento del Señor, sin el consejo de la palabra de Dios, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? Fue estorbo, fue impedimento para que aquel esposo o esposa, porque también puede ser en ambos casos, ¿cierto? Fuese ganado para el Señor. Pero luego cuando ya Cristo viene a morar en el corazón, esa actitud no es una actitud, podríamos decir, falsa. No es una actitud que la estoy teniendo, pero por dentro estoy teniendo otro deseo y otra intención. Esa actitud Cristo la ha cambiado en el corazón. Por tanto, viene a ser una actitud verdadera. Primero, como dice la palabra del Señor, casta y respetuosa. Vale decir, una mujer que verdaderamente es de respeto en las cosas del Señor, pero también es respetuosa con su marido. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Amén. Mostrándole cariño, consideración, dándole quizás el consejo, dándole también la palabra. No quiere decir que en algún momento no haya una discusión dentro del matrimonio. Todos los matrimonios en algún momento pueden tener una discusión, pero distinto es tener una discusión, tener tal vez, ¿cierto?, un desacuerdo, a que muchas veces esto se torne, ¿cierto?, en una verdadera batalla campal, donde la verdad las cosas se llenan sentimientos, se dicen palabras, y muchas veces, ¿cierto?, después se andan arrepintiendo de lo que dijeron, porque se dieron cuenta de que muchas veces fueron palabras que hirieron profundamente, tanto el varón como también la mujer. Gloria sea al Señor. Así que yo vuelvo a decir, me sujeto a la palabra del Señor, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vale decir, de respeto, pero también a la vez respetando, con temor, con amor. Como dice, vosotros maridos, amad a vuestras mujeres, y vosotros mujeres, respetad a vuestros maridos. Gloria sea al Señor. Esto no quiere decir que si en algún momento el esposo está equivocado, errado, bueno, la mujer sabiamente también le ayudará, le acompañará, también, ¿cierto?, le dará, podríamos decir, claridad. Yo tengo que reconocerlo. Mi esposa muchas veces me ha dado, podríamos decir, consejos y me ha hecho entender cosas que de repente yo no veo, porque tenemos que reconocer, hay cosas que como varones no vemos, mas la mujer lo ve, tiene otra sensibilidad, y hay cosas que a veces la mujer no ve y nosotros vemos, porque quiera o no, el varón también tiene un liderazgo dentro del matrimonio. Y ese liderazgo es proteger, guiar, guardar, cuidar de su esposa, de su familia, ¿cierto? Tiene un liderazgo espiritual. ¿Y cómo lo hace? En amor. Gloria sea al Señor. Tratando de ser considerado, mirando a la mujer como un vaso más frágil. No quiere decir que la mujer sea más débil que el hombre. Hay muchas cosas en que la mujer es más fuerte que el hombre. Pero dice como vaso más frágil. Vale decir, tratándola de esta manera. Amén. Sí, considerándola de esta manera. Gloria sea al Señor. ¿Cierto? Cuidando, protegiendo, llegando muchas veces, ¿cierto?, a, podríamos decir, ¿cierto?, dejarse uno de lado para darle, ¿cierto?, el mejor bienestar a aquella que es su esposa. Gloria sea al Señor. Ahora, es difícil quizá llegar a entender toda la generalidad de las cosas que pasan dentro de un matrimonio. Yo estoy simplemente hablando de lo que la palabra de Dios nos dice, pero de esta palabra podemos aplicarla en muchas direcciones. Yo no tengo el tiempo para ir detallando, podríamos decir, proceso por proceso, caso por caso, situación por situación, sino que estamos hablando de aquello que nos va a servir para todas las situaciones si lo ponemos en esta misma perspectiva, en este mismo diseño. Así que, como dice la palabra del Señor, ¿cierto?, más vosotras, mujeres, ganaos a vuestros esposos por vuestra conducta. Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿no? Cuando de repente, ¿cierto?, viene esa conducta, no perfecta, porque no somos perfectos, pero hay un cambio, hay una transformación. Gloria sea al Señor. Yo no quiero hablar de la mujer coqueta, o de la mujer muchas veces iracunda, o de la mujer rencillosa, porque, bueno, la verdad las cosas que no quiero llegar a tocar ese tema,
pero muchas veces el cambio se nota. Amén. Amén. Y aunque a veces el marido puede ser un hombre, la verdad las cosas, ¿cierto? Hay hombres bien insufribles, glorias al Señor. Amén. Que tratan con mucha aspereza a sus esposas y que muchas veces, ¿cierto?, son violentos con ellas. Glorias al Señor. Así es, Señor. Hay una violencia intrafamiliar, no muchas veces solamente física, sino que también psicológica. No hay cosa peor cuando el hombre comienza, podríamos decir, paulatinamente, a desnostar a su esposa. Gloria sea al Señor. Amén. Estáis guatona, estáis gorda, estáis fea, de aquí, que allá. Y en vez de mirarla, ¿cierto? Y de considerarse a sí mismo también, porque debemos entender que las cosas corren para ambos lados, ¿no? Gloria sea al Señor. Amén. Porque deja de ser ese marido cariñoso, respetuoso, que cuando eran novios, ¿cierto? Y se bajaban de la micro, del auto, le abría la puerta, le tendía la mano, ¿cierto? Para poder ayudarla. Pero resulta que ahora se olvidó de toda esa galantería, de todo ese cariño, todo ese aprecio. Bájate como podáis, ¿cierto? Gloria sea al Señor. Y muchas veces, de repente, las personas y los matrimonios se van desuniendo, se van apartando el uno del otro, cada uno tomando sus propias actividades, ¿cierto? Y muchas veces, lamentablemente, ¿no? Tenemos que decirlo, estos medios tecnológicos, en vez de unir, desunen, porque por allá, ¿cierto?, uno en una pieza, por allá en el otro en la otra, muchas veces embuido en su celular, embuido en su computador, y ha dejado muchas veces ese momento de repente tan importante también para conversar y compartir. Yo no digo que no se debe hacer o que usted no esté en un computador o en un celular, sino que no podemos también ser esclavos de ello. Gloria sea al Señor. Hay personas que de repente toman el celular y están hasta las 3, 4 de la mañana, ¿cierto?, jugando un juego, muchas veces viendo esto o aquello. Y muchas veces, ¿cierto?, ese tiempo que también tiene que tener un matrimonio para poder estar juntos, conversar, compartir, salir, ¿cierto? Tener un tiempo para ellos también. Gloria al Señor. Amén. Ahora, el cambio, por supuesto, se nota. No somos perfectos, pero ese cambio también tiene que notarse. Por eso, no con palabras, sino con la conducta. Amén. Gloria al Señor. Es la conducta como hijas de Dios. Amén. No como las hijas del mundo, no como las mujeres del mundo que son, quizás tienen otras actitudes. Dios nos bendiga, sino como hijas de Dios. Gloria sea al Señor. Ganando a su esposo, ¿cierto? Primeramente, viendo que en ella también ha habido un cambio, una transformación. No, y vuelvo a insistir, no un cambio, podríamos decir, de apariencia, sino que ese cambio que realmente produce Cristo en nuestro corazón. Amén. Por un lado. Y por otro, por supuesto, nadie es perfecto, pero sí teniendo una actitud distinta, diferente, porque ahora Cristo mora en nuestros corazones. Gloria sea al Señor. Esa mujer que también trata con respeto a su esposo, con cariño, que le concede el rol, ¿cierto?, también de estar sujeta a él, ¿cierto? Vuelvo a insistir, en amor, no voluntariamente. Esa es una sujeción voluntaria, no por el papel que firmó en el civil, sino por una sujeción voluntaria, por cariño, por respeto a su esposo. Alabados al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Aunque también tenemos de considerar que hay esposos que verdaderamente, ¿cierto?, maltratan a su mujer y que no le dan, ¿cierto?, ese trato cariñoso, como bien dice la palabra. Porque la palabra no solo es para la esposa, es para nosotros también. Dice, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer, colocándola, ¿cierto? También el día de mañana, ella es mi esposa, gloria sea al Señor, considerándola, no dejándola de lado, sino que también dándole el respeto que se considera y el amor que también debe tener el esposo. Por eso dice el Señor, por vuestra conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío ahora. Gloria sea al Señor. Dice, Amén. no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, desde el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de grande estima delante de Dios. Y esto viene, ¿cierto?, a complementar lo que ya le decía. No con una actitud falsa. No. Ahí vamos a probar un tiempo, voy a ver un tiempo y si no veo cambio, voy a volver a hacer la misma. No. No. Porque esa actitud no es la que corresponde.
No es la que dice, a ver, ya voy a ver, ya, voy a, qué sé yo, no sé, po, le voy a servir la comida cuando llegue el trabajo, no que se la sirva a él, alabado sea el Señor, o cualquier otra actitud, sino que haya una actitud respetuosa, cariñosa para con su esposo, considerada, pero no una actitud del momento, del instante, lo voy a probar por un mes, sino que como dice el Espíritu Santo, esto viene no dado, podríamos decir, de un hecho superfluo, de un hecho externo. Amén. El adorno de esta mujer en Cristo no es un adorno desde afuera. No quiere decir la palabra del Señor que con esto, ¿cierto?, la mujer deje también de arreglarse, ¿cierto?, deje también, ¿cierto?, de vestirse, por eso, por supuesto, en el sentido no de la vanidad, sobriamente, correctamente, pero también hermosamente, ¿no? Gloria sea al Señor. No habla de que, ¿cierto?, la mujer prácticamente debe estar vestida, ¿cierto?, con un saco, ¿cierto?, para ser mujer de Dios. No, por supuesto que no. Debe también, ¿cierto?, arreglarse, debe también estar lo más hermosa posible en todas las acciones de su vida, en su hogar, ¿cierto? Ahora, por supuesto, no toda la vida vamos a andar sumamente arreglados, pero sí estoy hablando de que no debe descuidarse tampoco en este aspecto. ¿Qué dice la palabra? Que el ornato, ¿cierto?, vale decir, el arreglo debe ser el del corazón. Amén. Sino el interno, dice. Allí es donde verdaderamente la palabra de Dios habla a la mujer. Cuando ese cambio, esa transformación, cuando Cristo ha entrado en ese corazón, las cosas cambian. Amén. Mire usted, la palabra del Señor. ¿De qué se enamoró vos? ¿Qué vio en Ruth? Era una moabita. Y dice la palabra del Señor que estaba espigando en el campo de vos. Ahora, ¿podrá haber estado en ese momento bien arreglada, quizás, ¿cierto?, bien perfumada, bien peinada, Ruth? No, estaba trabajando. Amén. Al sol, quizás, ¿cierto?, transpirando. Gloria sea al Señor. Las manos sucias porque estaba recogiendo, ¿cierto?, lo que sobraba de la espiga. Pero cuando vos la vio en ella algo distinto, algo diferente, y se enamoró vos de ella. Amén. La amó. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. ¿Qué vio en ella? La virtud de la hija de Dios. Amén. De un carácter, ¿cierto? De una personalidad, de una hija de Dios. No nos olvidemos que aunque Ruth era moabita, ella desechó a sus dioses y fue en pos de los dioses de Noemí, el Dios de Israel. Y amó al Señor en su corazón. Y Jehová fue su Dios. Y Dios le dio mucha gracia. Tal fue que se casó con el soltero más codiciado de la región. Vos. Alabados al Señor. Su prometido. Y de a través de vos y de Ruth, de su descendencia, vino Cristo. Alabados al Señor. Ahora, ¿qué vio el rey en Esther? Gloria sea al Señor. Le trajeron las mujeres más hermosas del imperio. Las hijas de los más nobles. Pero cuando Esther se presentó frente al rey, ella no venía ataviada de lujos. Se vistió sencillamente. Pero cuando el rey la vio, la amó. Amén. Gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra del Señor, ¿cierto? No el externo, sino el interno, de una mujer verdaderamente convertida al Señor, que ha entregado su corazón a Cristo, que no es simplemente, ¿cierto?, algo externo, algo, ¿cierto?, podríamos decirlo de alguna manera, como lo decía yo, ¿no? Voy a probar un tiempo a ver si resulta. Aquí no se trata de probar un tiempo a ver si resulta, no, sino de que verdaderamente Cristo more en su corazón, mi hermana. Amén. Gloria sea al Señor. Si Cristo mora en su corazón, busque al Señor. Bendito, entréguese a Cristo. Porque Él va a poner esa gracia. Él va a poner, ¿cierto? Es eso, gloria sea al Señor, que humanamente no podemos dar, pero que sí espiritualmente el Señor da. Amén. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea el Señor. Y va a haber una gracia, una hermosura distinta, diferente, que es la hermosura,
la gracia de las hijas de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Espíritu Santo, vuestro atavío. ¿Estamos ataviados? Y no está hablando del atavío, ¿cierto? Muchas veces consideramos, ¿cierto?, que la parte física es por la que muchas veces las personas creen que pueden conquistar, y especialmente cuando hablamos de una mujer coqueta, gloria sea al Señor, piensa que por esa parte física puede conquistar. Así es, Señor. Gloria a Dios. Otros dicen, bueno, lo voy a conquistar por el estómago. Alabado sea el Señor. Pero yo quiero decir que el diseño de Dios nos dice de que verdaderamente la gracia, la hermosura, Dios la pone cuando el corazón está en Cristo. Por Amén. eso dice, vuestro atavío no sea el externo, el de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestido lujoso. En aquellas épocas, no olvidemos, ¿cierto? Y especialmente la mujer romana era una mujer que se vestía, ¿cierto?, con lujos, con oro, con peinados ostentosos, y era, podríamos decir, considerado en aquel tiempo, en aquella época, ¿cierto?, el cuidado externo como, podríamos decir, el sumo importante, como lo es hoy día también. Así Gloria es, sea al Señor. Señor. Yo no quiero decir con esto que la mujer de Dios se descuide en su forma de arreglarse, en su forma, ¿cierto?, de estar cada día hermosa para su esposo, ¿cierto? Por supuesto que no, puede hacerlo, siendo que también no entre en un estado de vanidad, en una moda muchas veces que no es decorosa. Alabado sea el Señor, Dios nos bendiga. Yo en esto quiero muchas veces siempre reconocer a mi amada esposa. Alabado sea el Señor, ella es tan cuidadosa, ¿sabe? Y no lo hace por mí o no lo hace quizás por ella, lo hace por el Señor, para que en todo el Señor pueda ser honrado. Ahora, no somos perfectos, quizás en alguna parte fallamos, pero yo alabo a Dios por esa actitud en querer vestirse como mujer de Dios. No, por supuesto, dejando de vestirse como corresponde a las hijas del Señor, sino que cuidando todos los aspectos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Muchas veces podemos decirlo, ¿no? Hay prendas que yo muchas veces le enseñaba a mis hermanas. No es bueno, no es correcto, no es digno que una mujer llegue muchas veces de pantalones a la iglesia. Ahora, entiendo muchas veces aquella hermana que viene de su trabajo, que por razones de su labor, qué sé yo, muchas veces tuvo que hacerlo. Pero cuando nosotros vamos a la casa del Señor y ya nos hemos dispuesto, bueno, lo hemos de hacer de la mejor manera. No estoy de acuerdo muchas veces en que de repente vayamos de una forma que no corresponde, ¿cierto? Indecorosamente. Así Gloria es, sea al Señor. Señor. Quizás alguno dirá, bueno, mi pastor, tan chapadito a la antigua que es, tan cuadradito. Sí, yo le digo, déjeme así nomás, porque la verdad que yo aprendí un evangelio donde la mujer como el varón debíamos de vestirnos de una forma decorosa para servir al Señor. Amén. Dios nos bendiga. Es muy importante que también en nuestra actitud, ¿cierto?, en nuestra forma de vestir, nosotros podamos también, de alguna manera, ¿cierto?, honrar al Señor. No creo que otro lo deshonre, pero al menos yo fui enseñado de esta manera y creo que para mí ha sido una forma también de poder presentarme frente al Señor Sí, y Señor. ante los demás. Dios nos bendiga. Así Amén. que no es el externo, sino que el interno, como dice, el del corazón. Bendito mi Amén. Dios. Y ahí donde está la clave de todo, que mi corazón, ¿cierto? Su corazón, Cristo el Señor. Él dará la Amén. hermosura, la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la claridad, porque estas cosas no son humanas, son espirituales. Y el incorruptible ornato, vale decir, ¿cierto? Aquello que es tan hermoso, cuando hablamos de ornato estamos hablando de adorno. Amén. Así es, Del Señor. adorno incorruptible, no como las cosas que se corrompen. Todo en esta vida se corrompen, pero lo espiritual no se corrompe, es eterno, es de Dios. Ahora, en el incorruptible adorno de un espíritu, amén, Amén. afable y apacible. Sí, Señor. Gloria sea al Señor. Ahora te dirán, bueno, ¿cómo puede Dios cambiar muchas veces, ¿cierto? Ese espíritu muchas veces rencilloso, ese espíritu muchas veces peleador. Amén. El Señor. Amén. El Señor solamente puede cambiar, Así puede es, Señor. adornar la vida. Gloria sea al Señor, ¿cierto? Con un espíritu apacible, ¿cierto? Y con un espíritu, como bien dice, afable. Amén. Muchas veces
le han dicho a mi esposa, usted es de carácter débil. No confunda. Gloria sea al Señor. Carácter débil con un espíritu afable y apacible. Dios nos bendiga. Bendito mi Porque Dios, muchas veces misericordia pensemos suya, mi nosotros Señor. que el ser muy... ¿m? Y aquí se hace lo que yo digo, muchas veces se confunde con un carácter fuerte. Fíjese que el carácter fuerte muchas veces no es el que se impone, sino que el que gana, ¿cierto? Por su conducta. Así que ahora eso lo va a ir a comprar, lo voy a ir a comprar yo al supermercado, no puedo. Eso me lo da el Señor, nos da el Señor. Amén. Amén. No está hablando de una persona aquí, ¿cierto? Ni en ninguna parte de la Escritura de una persona que por sí misma, que por su voluntad, que por su forma de ser, porque nació así. No, está hablando de ese espíritu donde Cristo mora. Amén. Amén. Donde el Señor hoy día mora en ese corazón, sino el interno, el del corazón. ¿Dónde está morando el Señor? En mi corazón. Y cuando el Señor habita, mora en nuestros corazones, también Dios pone, ¿cierto?, ese adorno. Mire, fíjese que está hablando de que el adorno más hermoso, más maravilloso, más que cualquier peinado ostentoso, más que, ¿cierto?, cualquier vestido, cualquier lujo, cualquier oro, cualquier cosa, más que eso, lo que más brilla justamente es ese espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Gloria sea al Señor. Que Amén. Dios lo considera mucho. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Primero, delante de Dios. Porque, ¿dónde debemos estar preocupados nosotros? ¿De lo que el mundo dice o de lo que Dios dice? Y Así eso es, debe ser Señor. nuestra principal preocupación. De lo que Dios dice, ve en mí, del fruto que Dios ve en mí. Amén. Gloria sea al Señor. Que ese fruto del Espíritu de Dios hoy día está morando. Vuelvo a insistir. Nadie es perfecto. No, Amén. Señor. Pero sí vamos en un camino de perfección. Así que, gloria sea al Señor. El consejo que el Espíritu Santo da a través de Pedro. Gloria a Dios, ¿no? Mire cómo este hombre rústico, tosco, de allá, ¿cierto? Sacado, podríamos decir, de ese mundo tan duro como era el mundo del pescador. Gloria al Señor. Trajo, ¿cierto?, toda esta bendición a través de todo este tiempo que Pedro vive con Jesús. Amén. No cree que estas cosas Pedro las saca de su experiencia personal y matrimonial. Pedro está hablando bajo la influencia del Espíritu Santo, de lo que Así es, escuchó Señor. hablar al Señor Jesús, de las enseñanzas del Maestro, si él no se aparta de lo que el Señor Jesucristo plasmó en su vida y que ahora el Espíritu Santo recuerda en él. Pedro no habla de lo suyo, Pedro habla de lo que el Espíritu Santo le hace recordar con respecto a las enseñanzas del Señor. No se olvide que el Señor dice en su palabra, y Él, el Espíritu Santo, os recordará todas las cosas acerca de mí. Así que Pedro está hablando de la fuente misma, que es Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Gloria a Dios Dios. para siempre. Es la Alabado sea su fuente de la nombre, mi bendición, Dios. de donde comienza el diseño perfecto de Dios para nuestras vidas. Y que cuando nosotros lo seguimos, cuando nosotros lo entendemos, cuando nosotros lo alcanzamos a comprender, las cosas no van a cambiar porque yo tuve esta estrategia humana No, para Señor. hacerlo, sino que van a cambiar porque Cristo mora en mi corazón. Amén. Gloria sea al Señor. Como el resto de todas las cosas. Sí, Señor. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estamos hablando de Ruth, estamos hablando de Raquel, estamos hablando, ¿cierto?, de Esther, estamos hablando de Débora, estamos hablando de Sara. Gloria sea al Señor. ¿Cómo se ataviaron estas mujeres? ¿Andaban ataviadas solamente en lo externo? No, Señor. No, estas mujeres se ataviaron de un corazón en Dios, Amén. de una vida en Cristo. Gloria sea al Señor, donde Dios también moraba dentro de sus vidas. No se olvide que el Espíritu Santo no solo viene a derramarse sobre el varón, se derrama igualmente sobre la mujer. Y así como hay varones espirituales, también hay mujeres espirituales. Yo he conocido dentro de mi caminar muchas mujeres de Dios, Sí, verdaderamente mujeres de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Mujeres afables, mujeres que también fueron
muy consideradas, muy buenas esposas, madres, pero muy buenas hijas de Dios. Gloria sea al Señor. Así es, Dios nos Señor. bendiga. En mi caminar conocí muchas, ¿cierto? Reconocer, ¿cierto? A muchas mujeres del Señor. Cuando puedo decir mi experiencia comienza ya en el sur de Chile, gloria sea a Dios. Conocí a muchas mujeres llenas de la gracia del Señor y a otras que se convirtieron, ¿cierto? Dentro de este mi caminar, gloria sea al Señor. Así es, Puedo Señor. hablar, ¿cierto? Y aquí mirando también a mi hermana que está conectada, ¿cierto? A la madre de nuestra hermana María Painemal, ¿cierto? Una mujer de Dios, gloria sea al Señor. Vi en ella siempre esa integridad, vi en ella siempre ese amor y ese temor del Señor. Fíjese que ella era, bueno, cada vez que yo fui a su casa siempre me atendió, me recibió con tanto amor, con tanto cariño. Sí, Pero cada vez que ella iba a pagarse una modesta jubilación que tenía, gloria al Señor, antes de irse para su casa, partía al Alto, donde yo vivía. Y me decía mi pastor, son los diezmos del Señor. En algún momento quizás le dije a mi hermana, le dije yo sé que usted también tiene grandes necesidades, guarde. No, me decía, no me robe la bendición. Gloria sea al Señor, Bendito porque mi esto Dios. le pertenece al Señor. Fíjese, cuando una persona ha entendido esto, que para muchos el diezmo es una piedra de tropiezo, y hoy día el diezmo es un elemento que el diablo usa para desnostar a los Así es, pastores, Señor. gloria sea al Señor, y que muchos, lamentablemente, de repente, en vez de oír la palabra de Dios, escuchan la voz del diablo, alabados al Señor. Así es, La Señor. verdad de las cosas es que uno da gracias al Señor de ver mujeres con tanta integridad espiritual. Gloria sea al Así es, Señor. Señor. Tengo que hablar de una hermana Juanita, gloria sea al Señor, esposa de nuestro hermano Lorenzo, ser también mujer de Dios. Y así, dentro de mi caminar, conocí a muchas mujeres que brillaban, ¿cierto? Por esa, podríamos decir, por esa entrega en su corazón. ¿Cómo no hablar de quién fue para mí una hermana muy querida en el Señor, mi hermana Elba? Así es, Elba Señor. Concha, que también llegó el día en su vida a ser pastora, gloria sea al Señor, y tuvo una bonita administración en la iglesia de Calera, gloria a Dios. Una mujer luchadora, una mujer siempre entregada, ¿cierto?, en las manos del Señor. Sí, Señor. ¿Dónde estaba su hermosura? En una mujer convertida a Dios. Bendito mi O sea, Dios. no solo yo puedo hablar de Sara, de Raquel, de Ruth, sino que también puedo hablar de muchas mujeres que hoy día conozco, de nuestras pastoras, amén, de la Iglesia Unificada Metodista Pentecostal, a la cual, por supuesto, también tengo que reconocer y veo en ellas también mujeres, ¿cierto?, que también llevan este adorno del Espíritu. Gloria sea al Bendito mi Señor. Dios. Nadie, por supuesto, y vuelvo a insistir, yo no soy perfecto. Ni quiero presentarme ante usted como el marido perfecto, no lo soy. No, Yo ni simplemente, yo tampoco. a la luz de la palabra de Dios, quiero decir, esta enseñanza es para usted y para mí, porque creo que el consejero aquí no soy yo, el consejero es el Señor. Amén. Amén. Él es el que nos puede dar el verdadero consejo. Por eso que cuando alguien viene a pedirme consejo de las cosas, yo no estoy como para darle muchos consejos de mi vida personal, porque la verdad de las cosas es que, vuelvo a insistir, mi experiencia no puede ser la misma que la suya, o la suya que la mía, pero cuando vamos al consejero, que es Cristo, ahí sí podemos escuchar perfectamente lo que el Señor nos tenga que hablar. Amén. Así que, porque asimismo se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Está hablando de mujeres que tenían el Espíritu Santo, por eso habla de santas mujeres, no porque andaban con los vestidos de los talones, sino porque verdaderamente eran mujeres de Dios. Dios moraba en sus vidas, ¿cierto? Amén. Que esperaban en Dios, vale decir, que tenían, ¿cierto?, su esperanza puesta en el Señor. Eran mujeres que habían entregado su corazón a Dios, ¿cierto?, estando sujetas a sus maridos, dando ejemplo en esto, ¿cierto? Como Sara, dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y en esa palabra, en esa forma que Sara tenía con Abraham, mostraba todo su respeto, considerando a su esposo, ¿cierto?, como la cabeza, Así es. gloria sea al Señor, ¿cierto?, de esta unión. Gloria a Dios para siempre. Alabados al Señor. Y eso habla, ¿cierto?, también de Sara, habla bien de Sara, habla de una mujer que también, ¿cierto?, por amor a Dios,
también consideraba y se sujetaba a su esposo. Amén. Gloria sea al Señor. Y que en alguna manera, ¿cierto? Juntamente con él, también ellos formaban este hermoso matrimonio. Es un ejemplo que la palabra de Dios nos da. ¿Hay ejemplos hoy día? Por supuesto. Sí, Señor. Amén. Hay ejemplos. Amén. Gloria sea al Señor. Donde también vemos, ¿cierto? Matrimonios que han guardado, ¿cierto? También esa unión, esa comprensión y han seguido adelante. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Y que eso ha sido, por supuesto, importante también de poder valorar y de mirar. Así que miremos cómo lo veces nos dice la palabra. Fíjese que era tanto el respeto, la consideración, el amor. Yo no quiero que malentendamos que Sara le decía Señor como una actitud servil, sino que por el respeto, por el amor que le tenía en aquel tiempo. Bueno, hoy día yo no espero que mi señora me diga Señor, ¿no? Nosotros nos tratamos cariñosamente, amorosamente, no nos tratamos así. Dios nos bendiga. Pero qué hermoso cuando también hay un trato Así de es, esta Señor. manera. A lo mejor no será Señor, pero será de otra manera, ¿cierto? Mi hijito, mi hijita, mi amor, Sí, mi amor. mi amorcito, en fin, de tantas formas como verdaderamente se deben tratar los esposos. Ahora, no solamente delante de los que nos ven o nos escuchan, No, ¿no? Señor. Tenemos... mi obispo San Martín siempre contaba una experiencia que a él le había pasado. No crea que yo no la he vivido, también la viví, pero voy a contarle de él mejor. Es una experiencia muy conocida, ¿no? Cuéntame, el obispo San Martín que un día fue a visitar un matrimonio de la iglesia y antes, en la mampara de la puerta, entre la puerta de calle y la mampara, antes de tocar el timbre, escucha, entra una tremenda discusión, los platos llovían, los garabatos, ¿para qué le digo? Gloria sea al Señor. Y ahí se quedó escuchando un buen rato. Ya cuando vio que la cosa iba bajando un poco, tocó el timbre. Y sale, ¿cierto? La esposa. Y se encuentra con su pastor parado en la puerta. Amén. Gloria sea al Señor. Y no haya nada mejor que decir, gatito, mi pastor llegó. Alabado sea el Señor. Después que se hayan estado tirando los platos por la cabeza. Dios nos bendiga, ¿no? Ayúdenos el Señor Amén. para que en todo tiempo, ya sea en la intimidad como no, haya un trato cariñoso. De eso habla la palabra del Señor. Amén. Como Sara decía Señor Abraham. ¿De qué se trata? Un trato cariñoso del tiempo, de la época. Hoy día quizá será otra forma, ¿cierto? Dios nos bendiga. Ahora, ayúdenos el Señor Sí, Señor. para que también ese trato sea cariñoso y no parezca cariñoso. No, mi Dios Dios. nos bendiga, ¿no? Sino que el Señor nos ayude. Amén. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. O sea, primeramente, si venimos bajo esa bendición, Amén. la de la fe, Sí, Señor. porque por Abraham, ¿cierto? Somos, como poder decir, de la descendencia de la fe. ¿Ya? No es que nosotros vengamos de la descendencia carnal de Abraham, sino que de la fe de Abraham. Como Abraham tuvo fe, nosotros también tenemos fe en Cristo. Amén. No olvidemos que Abraham fue profeta y vio el día de Cristo. Alabado sea Así el es, Señor. Señor. Dios nos bendiga. Y lo esperó, como todos los profetas esperaron la venida del Señor. Alabado sea Dios. Así que hemos venido también nosotros a tener esa paternidad espiritual de la fe en Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Haciendo el bien sin temer ninguna amenaza. Gloria sea al Señor. Porque haciendo estas cosas no veremos el día mañana amenazado nada. Porque no se olvide de que el Señor en su infinita misericordia y en su amor siempre estará guardando a los suyos. Amén. Y esa mujer de Dios, ¿cierto? Estará orando, estará clamando. Gloria sea al Señor, Sí, Señor. para que todas las cosas puedan darse. Ahora, quiero ser muy honesto en esto. Muchas veces, lamentablemente, y tenemos que reconocerlo porque es parte de la vida, hay muchas situaciones en las que de repente ese matrimonio se rompe, se destruye. Doloroso, Sí, Señor. terriblemente doloroso. Gloria sea al Señor. Y yo creo que nadie quiere llegar a esa situación. Pero como no podemos esconder el sol con un dedo o meter la cabeza bajo la arena como la avestruz,
tenemos que reconocer que estas cosas también acontecen dentro del pueblo de Dios. Amén. Ayúdenos el Señor para que la verdad sea dicha, no tengan que llegar a acontecer, No. porque producen dolor y producen, por supuesto, mucho sufrimiento. Sí, sí. Alabados al Señor. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos ayude el Señor, ¿cierto? Para que cada día podamos ir considerando lo que el Señor nos dice. Alabados al Amén. Señor. Especialmente podemos darnos cuenta que hoy día quizás no es que de repente el matrimonio haya tenido, ¿cierto?, una larga data y quizás muchos años, donde a lo mejor a través de tantos años después quizás se vino a producir un problema. Hoy día vemos que lamentablemente 1 año, 2 años, ya muchos están, podríamos decir, yéndose o queriéndose irse cada uno por su lado. Entonces, ayúdanos también el Señor para poder luchar por el matrimonio en todas las Así es, circunstancias. Señor. Y si en algún momento eso llegó lamentablemente a fracasar, bueno, al menos quede la consideración de haber tratado de luchar lo más que se ha podido, bajo Amén. este diseño de Dios, porque no puedo dejar de desconocer que esto también ocurre. Amén. Así es, Gloria sea al Señor. Y que este traspiés, que para muchos puede ser, bueno, un lamentable traspié, ¿cierto?, pueda también el día de mañana, bueno, no dejarnos tendidos en el camino, No. sino que de alguna manera poder seguir adelante. Que el Amén. Señor nos bendiga. Amén. No meditando ni en la culpabilidad de este o del otro, sino que en la acción y en la consideración que debemos de tener. Alabados al Señor. Ahora el verso 7, algunos dirán, bueno, parece que Pedro estaba más inclinado para un lado que para el otro, porque a los varones le dio un puro verso, y mientras tanto que las hermanas tuvieron 6 versos para poder meditar. A ver, Pedro viene a conversar con nosotros hoy día. Amén. Yo lo veo aquí sentado con nosotros. Él es el nombre de Dios. Está hablando el Espíritu Santo por él. Amén. Y frente a él yo callo, escucho. ¿Qué tiene que decir el Señor a través de este varón de Dios? Amén. Yo consideré mucho en mi tiempo a mi obispo y siempre escuché con tanta atención y reverencia lo que el Señor podía hablar por su boca. Considerando, por supuesto, que era un hombre como semejante también en cierta medida, y también con errores, como todos los seres humanos. Pero Amén. cuando Dios, ¿cierto?, lo usaba, también entendía que había una palabra de Dios en su vida. Quiero decir con esto que no idolatré, sino que quise, respeté y consideré a un Amén. varón de Dios. Alabados al Señor. Y en esta mañana ha venido el apóstol a sentarse aquí a nuestra mesa. Sí, Señor. Y él abre su boca hoy día en esta hora. Y yo en alguna manera transmito lo que él dice, ¿no? Por la inspiración de Dios. Y dice, vosotros maridos, a ver, nos corresponde a nosotros poner atención. Amén. Si está ahí mi hermano Leo, mi hermano Leonardo, si está ahí mi hermano Juanito, si están ahí, ¿cierto?, algunos de nuestros hermanos escuchando, no sé, si hay algún hermano varón escuchando también la palabra del Señor. Hubo un momento en que las hermanas estaban atentamente escuchando y, bueno, considerando lo que el Señor decía. Pero ahora el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, dice, vosotros maridos. Y ahí yo pongo atención. Amén. No sé si mis hermanos estarán poniendo atención, pero yo cierro mi boca, podríamos decir, espiritualmente hablando, porque hay algo que el Señor quiere hablarme a mi vida. Y dice, vosotros maridos, igualmente, o sea, vale decir, igualmente como ha hablado el Espíritu Santo a todas las mujeres de Dios, a todas las esposas, igualmente. Todo lo que ha sido dicho desde el verso 1 hasta el verso 6, todo eso aplíquelo también usted. Amén. Gloria sea al Señor. Porque también nosotros, ¿cierto?, debemos de considerar todas estas enseñanzas para nuestra propia vida. Así también vosotros, maridos, igualmente. Vivid con ellas sabiamente. ¡Ah, qué palabra más importante esta! Gloria sea al Señor. Mire, ¿podrá un hombre llegar a entender a una mujer?
difícil, porque yo no soy mujer. Como una mujer a veces puede no llegar a entender a un hombre porque es hombre. Ahora, usted dirá, ¿hay distintas naturalezas? Sí. En esto somos diferentes. Pero Dios creó el matrimonio de un hombre y de una mujer que ciertamente son diferentes en su forma de ser. Por ejemplo, mucho se dice por ahí, ¿cierto? Que el hombre no puede caminar y mascar chicle a la misma vez. Gloria sea al Señor. Haciéndonos entender el carácter que muchas veces tenemos el varón. El varón, ¿cierto? Está dado muchas veces para atender ciertos problemas, ciertas dificultades, ciertas situaciones. Las puede discernir muy bien por su carácter varonil. Pero hay otras en que se necesita otro tipo podríamos decir, de talento. Amén. Que es lo que la mujer tiene, más sensible. Gloria sea al Señor, que el hombre a veces. Dios nos bendiga. Y esto se complementa muy bien. Dios nos bendiga. Así que hay muchas cosas en que tal vez la mujer nos adelanta. Pero la verdad de las cosas es que seguimos siendo la cabeza de este hogar. Alabado sea el Señor. Y la mujer sabia también se sujeta a su esposo, ¿cierto? Con ese respeto, ese amor y ese cariño. Pero también nosotros debemos ser sabios. Dice, siendo sabios con ellos, con ella. Vale decir, gloria a Dios para siempre. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, de un hombre de Dios, también el Espíritu Santo mora en su corazón. Así que esto no es algo que podamos nosotros, ¿cierto?, considerar como una acción o una estrategia humana y voluntaria, sino que también de ese hombre en quien habita el Señor, en quien habita el Espíritu Santo. Y Dios nos dará la sabiduría para entender muchas veces aquellas cosas que son muchas veces que no tienen palabras, pero que hay que saber captar, que hay que saber discernir. Por ejemplo, ¿usted se da cuenta cuando su esposa está enojada? ¿O cuando su esposa está muchas veces sentida? ¿O cuando tiene tristeza? ¿Logra usted captar esas cosas? ¿O cuando hubo una palabra que de parte suya la hirió? ¿Se puede usted alcanzar muchas veces a, podríamos decir, darse cuenta, a tener esa sensibilidad? Gloria al Señor, ¿cierto? Porque muchas veces, ¿cierto?, puede actuarse en forma no sabia, sino que podríamos decir en una forma imprudente. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la forma sabia de la cual el Señor nos está hablando? ¿De qué sabiduría está hablando el Señor? Primero, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Dando honor a la mujer. O sea, verdaderamente colocándola en el lugar que corresponde. Es la esposa, ¿cierto? Quizás la madre de sus hijos. Gloria sea al Señor. No es, y quizás muchas veces, ¿cierto?, de repente se puede llegar a malentender, que puede llegar a ser la empleada de la casa. Amén. La que, bueno, tiene que hacer el aseo, el almuerzo y todas las cosas que dentro del hogar están haciendo, que está haciendo la mujer, que por lo demás, y tengo que reconocerlo, es un trabajo arduo. Gloria al Señor. A veces nosotros, los varones, llegamos del trabajo, hoy vengo cansado de la pega, y no nos damos cuenta que la mujer ha trabajado quizás muchas veces tanto o más que el varón dentro del hogar, cuidando a los hijos cuando ella está en el hogar, ¿no? Y también tenemos que reconocer que hay mujeres que trabajan en lo laboral. Gloria sea al Señor. Y después también tienen que a veces llegar a trabajar dentro de su propia casa. Bueno, ahí Dios nos ayude para compartir también esas tareas. Yo creo que un hombre no se deshonra cuando de repente ayuda en las tareas domésticas, especialmente si está ahí en el hogar. Yo tengo que reconocer, no soy el mejor ayudador tampoco. No me malentienda. Trato de esforzarme cuando puedo, ¿no? Gloria al Señor. Cuando especialmente a mi esposa le dan esos días donde quiere ¿cierto?, hacer todo el aseo en un rato. Y ahí tengo que estar también ayudándola y apoyándola. Gloria sea al Señor.
Bueno, escuchó el amén de mi esposa para que sepa que no es mentira. Pero no soy el mejor ayudador tampoco. Dios nos bendiga. Entonces, dando honor a la mujer. Gloria al Señor. Esto es actuar sabiamente, como a vaso más frágil, cuidando de ella, respetándola, ¿cierto? Dándole también a entender de que usted, ¿cierto?, en alguna manera es su protector, su ayudador, dándole ese lugar que le corresponde. No es, como vuelvo a insistirlo, ¿no? Y no creo que nadie lo haga, pero por si acaso, creyendo que es la persona que tiene que estar ahí, ¿cierto?, para solamente prestar los servicios, ¿cierto?, de la casa, sino que dándole el honor que corresponde. Ella es la esposa, gloria sea al Señor. Algunos por ahí dicen, es la reina del hogar. Dios nos bendiga, ¿no? Alabado sea el Señor. Qué hermoso considerar que su esposa es la reina del hogar. Alabado sea el Señor. Amén. Es la que dispone, es la que sabe, es la que entiende. Yo le digo, mijita, usted sabe, dígame nomás qué es lo que hay que comprar y yo voy y pongo el billete. Alabado sea el Señor. Porque la verdad es que ella es la que sabe y sabe más que yo. Hay muchas cosas que las mujeres son muchas más sabios que uno. Pero esta es la sabiduría del hombre. No poner a la mujer allá, al último, bajo. Glorias al Señor. Sino que darle honor como a vaso más frágil. Vamos a insistir. La palabra de Dios, mire, yo por la fe veo sentado aquí al apóstol Pedro, está conversando con nosotros, amén, Amén. con los varones. El Señor lo está inspirando a él, a través de él, amén. Está saliendo la inspiración de lo que Pedro recibió, amén, y que hoy día lo transmite a través de esta carta. Gloria sea al Señor. Amén. Así que muy fijamente nos mira y nos dice, y vosotros maridos, sed sabio con vuestras esposas. Pero yo me pregunto, bueno, ¿cómo tengo que ser sabio? Primero, dando honor a vuestras esposas como a vaso más frágil. Gloria al Señor. Cuidando de ellas, ¿cierto? ¿Cómo pone usted la copa, esa copa bonita que compró, ese vasito de cristal fino que compró? Gloria al Señor, ¿cierto? Por supuesto, no lo tiene ahí usted para el diario. Lo cuida, lo considera. Eso quiere decir, amén, como vaso más frágil. Vale decir, no es que la mujer sea más débil, lo voy a insistir, la mujer no es débil. Mire, desde el momento que la mujer da luz, un hijo, por supuesto, nos pasa a nosotros en todo. Alabados al Señor, porque estoy seguro que ningún hombre podría dar a luz un hijo. No está hecho para eso, de partida, ¿cierto? Gloria sea al Señor. Y una mujer sí, está hecha para eso, para sufrir esos dolores de parto. Gloria a Dios, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, por contar una experiencia, me tocó estar allí en el parto de mi hija Yesenia, como también de mi hija Daniela. Le aseguro, me dolía hasta no sé dónde. Alabado sea el Señor, y yo soy hombre. Alabado sea Dios. Imagínense una mujer, pero está hecha para eso. Así que no se trata de esa debilidad, sino que como a vaso más frágil, como ese vaso frágil, que usted lo cuida, lo protege, ¿cierto? Lo considera, lo coloca en el mejor lugar. Así también el Espíritu Santo nos dice en esta hora, pongamos a nuestra esposa en el lugar de honor que corresponde. Gloria sea al Señor. Porque cuando usted habla mal de su esposa, el Señor nos bendiga, ¿no? Nos ayuda el Señor. Como su palabra muy bien nos dice. Fíjese que 1 Corintios capítulo 7, verso 33. No quiero perder esto. Dice así, la palabra del Señor. 7:33 dice así, el Señor hablando por su palabra. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Gloria sea al Señor. Y también la esposa, ¿cierto? Como dice el verso 39. Y la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero ella también, ¿cierto? De la misma manera, ¿cierto? De manera, como dice, a ver, no quiero perderme. Está aquí mismo, ¿cierto? Y asimismo la diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas normales. No está hablando del mundo con respecto a esa parte de la humanidad que está bajo la influencia del maligno, sino que está preocupada de los quehaceres, está preocupada de las cosas cotidianas y normales que una mujer casada tiene que estar preocupada, de cómo agradar a su marido. Amén. Entendamos bien ese verso. Amén.
de cómo agradar a su marido. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que ciertamente nosotros miramos a través de la palabra del Señor, ¿cierto? Diciendo, marido, también nosotros tenemos que tener el cuidado de cómo también agradar a nuestras esposas, de Así darle es, el Señor. lugar que corresponde, como a vaso más frágil. Alabados al Señor, ¿cierto? Como una mujer que verdaderamente también debemos de considerar en ese tremendo rol que tiene. Mire, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo. Llegó a sentarse a nuestra mesa el apóstol Pablo y Amén. empieza a conversar con nosotros ahora él. Y él dice, bueno, yo de parte del Señor también tengo algo que decir. Colosenses 3:18, diciendo de la siguiente manera, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como convienen al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Así es, Señor. Esa también es una parte importante, ¿cierto?, de considerar a la mujer como vaso más frágil. Dios nos bendiga. Cuando habla de ser áspero, no significa muchas veces a lo mejor, ¿cierto?, de simplemente un trato, podríamos decir así nomás, sino que se trata de realmente ser duros con nuestra esposa. Amén. Alabados al Señor. Ayúdame. Y no de una actitud pasajera, momentánea, sino que de una actitud permanente. Por eso dice, ¿cuál es la sabiduría que Dios nos ha dado? Lo revela el apóstol Pablo, lo revela también, ¿cierto?, la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, gloria sea al Señor, no siendo ásperos con ellas, gloria a Dios, Así. teniendo por supuesto la consideración de un trato de honor, de respeto, de cariño, de amor hacia su esposa. Nadie es perfecto, no hay marido perfecto tampoco, No, gloria sea al Señor, mi esposa te pero quiere sí con- también considerando que si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, esta será una actitud normal. No podríamos decir simplemente de una estrategia humana para No, ganar esto o lo Señor. otro, una actitud normal. Gloria sea al Señor, donde el Espíritu Santo nos motiva, nos lleva a este cambio y a esta forma. Quizás en un momento el varón fue muy áspero, muy inconsiderado. Gloria sea al Señor. Así es, Señor. Quiero también decirle que muchas veces estas actitudes están dentro de la intimidad de la pareja. Dios nos bendiga. Así Ayúdenos, es, Señor. Señor, como varones, a ser sabios también en esta situación. Ayúdame. Gloria a Dios, ¿cierto? A que también podamos con honor, ¿cierto?, en ese aspecto, de considerar, ¿cierto?, también a nuestra esposa. Y yo a veces, mire, lo voy a decir acá, quizás no debiera decirlo, pero yo sé que Ayuda. lo que voy a decir tampoco es tan Ayúdale, Miguel. tremendo, pero yo he escuchado muchas veces hermanas que se llegan a conversar con su pastor y pastor me dice que mi esposo cree que yo soy un mueble, no hay un cariño, no hay un afecto, no hay... Eso también es importante y tiene que ver con esta parte de ser ásperos, de tratar a la mujer con honor, con respeto, ¿cierto? Honor significa respeto, con Amén. honor, dándole el lugar que también corresponde. Gloria sea al Señor para siempre. Ayúdenos al Señor, ¿no? Cuando muchas veces, de repente, mire, no quiero caer en situaciones particulares, alabados al Señor, pero en todo ámbito de situación, dándole ese honor y ese respeto que debe considerarse. Amén. Como también Hebreos, en el capítulo 13, el escritor de Hebreos nos revela, ¿cierto?, algo muy importante. Fíjese que Hebreos dice, en el capítulo 13, verso 4, dice, honroso, de respeto quiere decir, sean Sí. todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así Amén. es, Señor. No nos metamos en estos líos. Dios sabe cómo juzgar todas las cosas. Gloria sea Así al es, Señor. Señor. No está hablando de salvación o condenación. No, mi Dios. No. Dios juzgará muchas veces aquellas cosas. Alabado Así sea el es, Señor Señor. para siempre. Dios nos bendiga. Amén. Eso está diciendo, no nos metamos muchas veces en estos temas. Así es. Es que muchas veces la gente critica, no critica. Oremos mejor para que Dios haga misericordia. Por eso el Señor nos dice, ¿cómo debe actuar el esposo? ¿Cierto? Sabiamente. Ahora, ¿cuál es esa sabiduría? Dándole honor a la mujer como a vaso más frágil. Y, o sea, si no estuviese ahí diríamos, bueno, es lo mismo. No,
Y, o sea, es otra cosa, ¿cierto? Y como a coherederas de la gracia de la vida. Vale decir, así como Cristo nos llamó y nos salvó y nos perdonó, así también a la mujer. En este Amén. aspecto, ante Dios somos iguales. No hay diferencia frente a Dios entre varón y varona, entre el hombre y la mujer, entre el siervo y el libre. Así lo dice el Espíritu Santo. Son Así es, distintos roles. Por eso Amén. que dirá alguno, bueno, la iglesia pentecostal relega a la mujer. No, no la relega. Es que ella no puede subir al púlpito a predicar porque los roles son distintos. Así es, Señor. Dios le ha dado al hombre el rol de administrar la iglesia y a la mujer, ¿cierto?, de apoyar, de ayudar y de cooperar. Ahora, por eso es menor, bajo ningún punto de vista. Son roles diferentes, pero ambos importantes. Y si faltara el uno del otro, la verdad, las cosas, se lo digo, las cosas andarían cabeza arriba o cabeza abajo. Así es, Señor. Alabado sea el Señor. Porque en mi ministerio, tan importante es el rol de mi esposa como es el mío, que de repente me corresponde predicar el día domingo. Así Pero es, Señor. también el rol que ella cumple es tan vital, tan importante. Son distintos roles. Es como en el matrimonio. El padre tiene un rol, la madre otra. No son iguales en ese sentido. Pero ambos dos juntos cumplen un rol perfecto en la paternidad, en el hogar, en la familia. Pero ambos tienen distintos roles. Porque Dios ha hecho las cosas con orden. Así también nosotros tenemos de entender que ellas también son coherederas con nosotros en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, Amén. ante Dios no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que al varón le dio un rol y a la mujer le dio otro rol dentro de este matrimonio. Sí, Señor. Al hombre se le el cabeza y como tal cabeza. No quiere decir que solamente le dio el rol de ser cabeza, sino que como rol de ser la cabeza, el protector, el cuidador, ¿cierto? El que pone las balas, el pecho a las balas, como se dice. Así es, Señor. Dios nos bendiga, ¿no? Yo siempre tomo Amén. esta analogía, ¿no? Esta ilustración. Dios nos bendiga, gloria al Señor. Muchas veces cuando de repente tocan a la puerta, ¿cierto? Y viene el cobrador y le dice, anda tú, mijita, dile que no hay plata. Anda la señora. Siendo de que uno tiene que ser el que debe estar ahí, ¿cierto? Sí, Señor. Afrontando, es el varón, es el líder. Gloria sea al Señor. Ayúdenos el Señor, ¿no? Es una pequeña ilustración. Dios nos ayude. Alabado sea su nombre. Así es. Así que vosotros, maridos, igualmente, tal cual como lo había venido conversando, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como iguales. Amén. Así es, Señor. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué importante, ¿no? Muchas veces esto entender de que haciendo estas cosas no tendremos estorbo también cuando oremos ante la presencia del Señor. Así Y es. habrá respuesta también de parte de Dios. Porque a veces cuando estas cosas no están así, fíjese que son un estorbo también en el sentido de la oración, del orar en unánime, del orar juntos, del orar en compartir la bendición. Gloria sea al Señor, porque hay resquemores. Mire, lo peor que puede existir muchas veces son rencores. Así es. Tenemos que reconocer que de repente hay personas que guardan rencores por años. Nunca perdonan. Y nunca perdonan al esposo, ni la esposa perdona al esposo, el error, la falla. Yo creo que también en este aspecto debemos de amarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor, porque no es algo que tampoco humanamente podamos hacer, que el Señor también nos haga perdonar. También guardar esos rencores, esas rencillas, que viene un momento y al tiro sacamos a relucir lo del pasado. Así es, Si un día perdonamos, ojalá perdonemos el corazón y podamos olvidar y siempre tener la actitud de empezar de nuevo. Gloria sea al Señor, porque Dios nos ha perdonado y también nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Así que ayúdenos el Señor. Bendiga a Dios su palabra. Amén. Amén. Así que, terminando, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Le dice a los maridos, a los esposos. Amén. Gloria sea al Señor. Dios nos ayude para que nuestra comunión con Dios, que quiere decir también, no tenga algo que lo esté estorbando. Alabado sea el Señor. Ayúdenos al Señor para que también si en algún momento no hemos tenido un desencuentro, yo se lo digo honestamente, vuelvo a insistir, no mire usted que yo
tengo muchos errores, muchas falencias, mis hermanos amados, mis hermanas amadas. Pero bueno, aquí está mi esposa. Muchas veces cuando de repente me doy cuenta que metí las patas, que también las meto, voy a donde mi esposa y le digo, perdóname, mi hijita, no fue correcto lo que le dije, perdóneme, discúlpeme. Amén. Ahí está mi esposa. Y ella también, por supuesto, también así. Ahora, no es algo que nazca de mí, pero Dios me había puesto en mi corazón. Me redarguye el Espíritu Santo. Amén. Estoy orando y acuérdate que dijiste esto. Acuérdate que en esta forma trataste a tu esposa. Y ahí no me queda otra más que pararme y decir, perdóneme, mi hijita, porque el Espíritu Santo me redarguye y me hace entender que no fui ni actué correctamente. Porque, como todo ser humano, nos equivocamos. Amén. Dios bendiga su palabra. Añada al Espíritu Santo una gran bendición a este mensaje. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias. Amén. Por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Bendito. Bendice esta enseñanza en nuestras vidas. Amén. No es mi consejo, no es mi experiencia, es tu palabra, Señor. Amén. Nos queremos dirigir por ella, porque ella es la mejor consejera. Amén. Señor, te damos las gracias. Permite que esta palabra sea de mucha bendición y utilidad en la vida de todos nosotros, especialmente los que somos casados y de los que un día se van a casar. Señor amado, Dios del cielo, la palabra de Dios habla con respecto, ¿cierto?, a aquella iglesia que estaba siendo perseguida y cómo en medio de la persecución, del sufrimiento, no podíamos dejar de olvidar que éramos hijos de Dios. Amén. Y que todas las cosas debemos hacerlas bajo este bendito diseño espiritual, Bendito mi Dios. este bendito camino que usted nos ha enseñado, y especialmente entendiendo que cuando el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, Él nos guiará a la luz de su palabra. Gracias, Señor, le damos por su hermosa enseñanza, para mí al menos, dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien. Ha sido un gusto encontrarme con ustedes, mis hermanos, en el último domingo de este año 2020. Como lo decía al principio, para muchos, para el olvido. Pero no debemos de entender o dejar de entender que aún estando en el hogar, usted en el suyo, yo en el mío, Amén. Dios nos ha dado hermosas y maravillosas enseñanzas. Amén. Así que añada al Espíritu Santo una gran bendición, un saludo cariñoso para todos ustedes, no dejando de recordarle que hoy día a las 7, unificada en tu hogar, la iglesia en tu hogar, vale decir, la reunión en tu hogar. Amén. Allí va a ser la reunión en su hogar. Prepare su hogar, prepare Amén. su hogar, prepárese usted. Amén. Sí, Señor. Es como cuando de repente decimos, mire, hijita, preparémonos, vamos a hacer esto en la casa y vamos a preparar todas las cosas y vamos ahí a sentarnos y vamos así, prepárese usted también, pero ahora en lo espiritual. Gloria sea al Señor. Fíjese, ore al Señor antes de comenzar el servicio, prepárese usted para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Sí, no está el coro, sí, no está la alabanza, pero preparémonos espiritualmente para lo que viene la tarde. Amén. Dios nos va a hablar. Amén. ¿Habrá algo más importante para su vida y la mía que Dios hable a nuestra vida? Bendito mi Dios. Dice Hebreos, en el pasado Dios habló por los profetas, más hoy nos ha hablado por el Hijo. Ahora, Amén. ¿habrá algo más importante que escuchar lo que el Señor tiene que decir para nuestra vida? 12. Para mí no hay nada más importante. Así Así es. que yo lo invito a que a la tarde, a las 7 se conecte y pueda la iglesia estar en su casa, como también en la mía. Saludos Amén. cariñosos. Quiero, antes de despedirme, Hay ungimiento. veo aquí que, ¿cierto? Hay algunos hermanos y hermanas que han puesto mensajes. Los voy a ir compartiendo. Bueno, en primer lugar, ya saludaba yo a mi hermana Celia, ¿cierto? Sí, señor. También saludaba a mi hija Danielita. Con ella también creo a nuestra hermana María, a Soledad, ¿cierto? Horacio, también nuestro hermano Leonardo, por supuesto, a mis amadas nietas Lorena y Camila. Gloria sea al Señor, un amor. Nuestra amada pastora Marisol nos manda un gran corazón, de vuelta también,
Nuestra amada pastora dice que hoy sea una maravillosa escuela dominical para nuestras vidas. Dios llene de mucha gracia a nuestro amado pastor Amén. en la hermosa palabra. Amén. Así sea. Haya Amén. sido. También nuestra pastora Marisol, un corazón también nos manda ella en el nombre del Señor. Y nuestra hermana Janet también ha estado junto a nosotros compartiendo. Dice: buen día, mi pastor, que el Señor le bendiga, que esta clase de escuela dominical, en esta clase de escuela dominical. Amén, dice mi hermana Janet. Nuestro pastor Osvaldo: buenos días, gusto de escucharles en este día, domingo. Saludos y bendiciones para todos los que están conectados esta mañana. Un abrazo virtual con mucho cariño, dice nuestro pastor. También nosotros les saludamos, ¿cierto?, desde acá, en el nombre del Señor. Que Dios también le acompañe, ¿cierto?, en todo lo que hoy día tenga que hacer, especialmente en la reunión de hoy día, ¿cierto?, que también se hace a través de la radio Belén. Nuestra hermana Yexenia también, a ver, que se me corrió aquí. Nuestra hermana Yexenia dice: gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Sí, Señor. ¿Cierto? Esta mañana nuestro hermano David Muñoz también junto a nosotros, un saludo cariñoso para él. Nuestra hermana María Painemal, ¿cierto?, que también ha estado junto a nosotros. Nuestra hermana Celia dice: gusto de saludarlo, mi pastor Francisco, y compartir esta hermosa mañana junto a usted y en este servicio. Bendiciones. Amén. Dios le bendiga, mi hermana Celia, ¿cierto? También en el nombre del Señor, y gracias también junto a nosotros por estar compartiendo esta bendición. Mi hermana Judith, Marlene, Dios te bendiga, Marlene, junto a tu familia, desde allá de Calera, gloria al Señor. Mi hermana María Painemal, desde allá de Nueva Imperial, gloria al Señor, ¿cierto? Nuestros hermanos también de Chorombo, nuestra pastora, nuestro pastor, nuestra hermana Celia, gloria al Señor. Nuestra pastora dice: gracias, mi Señor, por tus sabios consejos, para que hoy, como hija tuya, pueda poder tomar tu palabra en toda plenitud y la ponga por obra. Amén. Nuestra pastora Marisol dice: tremendo mensaje. El Señor me ayude a ser una mujer piadosa, con gracia y sabiduría del cielo, una esposa idónea, obediente, fiel, respetuosa, cariñosa. Gracias, Dios, por sus consejos. Amén. Tan bonito ver una actitud de gratitud al Señor. Amén. Miren, esto no tiene nada que ver el canal de por donde salió la palabra, sino que dar esa gratitud al Señor, reconocer que los consejos del Señor para mi vida y la suya son motivo de bendición. Amén. Gracias por ese consejo, porque a veces vale más que el oro o que la plata. Bueno, la palabra de Dios vale más que el oro y la plata, ¿no? Sus consejos son mucho más maravillosos. Nuestra pastora dice: hoy darle gracias a mi Señor por esta nueva vida y tener a mi amado esposo a mi lado. Amén. Gracias. Nuestra hermana María: amén. Muy hermosa enseñanza. Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, las cosas hermosas fluyen a través de su Espíritu Santo. Dios me ayude a seguir en el temor de Dios, el que está cambiando perdón, déjeme dice aquí, a ver, es que está cambiando mi vida. Por desobediencia sufrí mucho, pero mi Dios tuvo misericordia y no quiero que Él me suelte jamás. Muchos cariños a usted, Pastor Francisco, junto a su esposa y familia. Mi madre también le tenía un cariño y respeto enorme por usted. Los consejos y oraciones de ella son los que me tienen en los caminos perfectos de Dios. Para el que vive sea honra, gloria para todos nosotros, su misericordia. Amén. Sí, comparto totalmente lo que dice mi hermana María Painemal. Yo sé que era una mujer de oración, una mujer que vivió en muchas pobrezas, en muchas limitancias. En esos tiempos había mucha pobreza, en verdad. El hogar, ¿cierto?, mayormente también, ¿cierto?, a cargo de su hija, que también enferma, postrada, tuvieron que cuidarla con tanto cariño y amor. Ustedes mismos, como niños, ¿cierto?, con tantas pobrezas, tantas limitancias en el campo. Alabados al Señor. Pero lo que nunca faltó fue lo más grande: el amor de Dios manifestado, ¿cierto?, a través de ustedes. Que Dios los guardó, los cuidó. Y hoy día, gracias al Señor, pueden ser lo que son,
Vale decir, en la vida pueden pasar muchas cosas, pero nunca nos hemos de soltar de la mano del Señor. Eso es lo Así más es, importante de todo. Así que Dios bendiga a mi hermana, que Dios me ha tocado mi corazón, pero también recordarla, porque lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Amén. Hermoso consejo de su palabra, dice mi hermana Lorena Andrea, desde allá también, desde Molco, Coilaco. Molco, Coilaco, me decían los hermanos. Yo un día le pregunté, ¿qué significa Molco, Coilaco? Agua mentirosa, me dijo mi pastor. Así que desde allá, de Molco, Coilaco. Dice, amén, hermoso consejo de su palabra. Saludo, envía mi hermano Lorenzo y mi hermana Juanita, que en el 2022 cumplen 50 años de matrimonio y que hasta aquí el Señor los ha sostenido con muchas experiencias y vividas. Amén. Gloria al Señor. Mire, me queda poquito para cumplir 50 años, ¿no? Gloria al Señor. Gran bendición esta, ¿cierto? Bueno, también tengo que reconocer que es un matrimonio que están unidos muy, muy grandemente en lo espiritual. Han servido siempre juntos al Señor. Y su hogar ha sido un lugar donde la casa de Dios ha estado allí. Gloria sea al Señor. Amén. No hay mayor bendición que cuando nuestro hogar, en nuestra casa, en la casa del Señor, ¿cierto? El lugar donde también se reúne el pueblo de Dios a alabar su nombre. Pero también eso contrae responsabilidades. Sí, Señor. Vale decir, si en mi casa está la casa del Señor, cuánta responsabilidad muchas veces está en los dueños de casa de honrar el Evangelio. Y en Así es, eso Señor. nuestros hermanos han sido intachables. Alabados sea el Señor. Yo les conocí un día, por X razones, yo tuve que trasladar el templo a su casa. Y cuando yo me vi en esa dificultad, me acuerdo que mi hermano Lorenzo y mi hermana Juanita me dijeron, aquí, en mi casa, mi pastor, usted puede, con la ayuda del Señor, levantar el templo. Y lo hicimos, un pequeño localcito en ese tiempo, ¿no? Con la ayuda, ¿cierto?, de nuestro hermano Lorenzo, nuestra hermana Juanita, que se dispusieron y colocaron de sus propios bienes. Y se levantó una casita de oración ahí, gloria al Señor. Hoy día hay un hermoso templo ahí para la gloria al Señor. Amén. Pero ahí ha habido siempre ese respeto, ese cariño, ese amor, ¿cierto? En algún momento yo les visité hace algunos años atrás y bueno, con ese cariño, con ese amor también me recibieron y yo también doy gracias al Señor por haber sido recibido de esa manera. Pero son 50 años, gloria al Señor, sirviendo a Dios. Y yo me alegro, ¿cierto?, de poder contar estas cosas que verdaderamente para mí fueron una experiencia vivida junto a ellos. Fieles, leales, gloria al Señor, cooperadores, trabajadores en la obra del Señor y también dispuestos Amén. a servir al Señor y a dar de lo suyo también para el Señor. Aunque, vuelvo a insistir, en los tiempos en que yo estuve allá, la pobreza era mucha necesidad. Vivíamos tiempos muy difíciles aquí en nuestro país y especialmente en aquel lugar de Nueva Imperial, donde por supuesto era mucho más notorio todavía la escasez, ¿cierto?, de esos días. Gloria sea al Señor. Pero ahí muchas experiencias vividas también de cómo el Señor fue con nosotros. Un cariñoso saludo también a nuestra hermana Álvarez Miranda Cecilia, amén, mi pastor Francisco, que el Señor siga llenándolo de gracia y sabiduría. Dios le bendiga a usted también, mi hermana. El Señor la bendiga, la guarde junto a su familia, mi hermano Francisco, ¿cierto? Bobadilla y su familia, el Señor le bendiga en grande manera y cada día el Señor le ayude, ¿cierto? En esta oportunidad que el Señor le está concediendo también. Celia, nuestra hermana Celia Bobadilla, gracias al Señor por su palabra. Amén. Nuestra hermana Jimena Carrión, amén, amén, dice ella. Gloria al Señor. Amén a tu palabra, Señor. Eso es lo que damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, dice nuestra hermana Yesenia Cancino, Señor, que tu palabra siempre esté en nuestros corazones y siempre en nuestros corazones y nos ayude a ser siempre una mujer idónea. Amén. Alabado sea el Señor. Mire, no dice mujer perfecta, dice idónea. Amén. Así que, bueno, ni yo tampoco lo soy, ni tampoco lo es mi esposa.
tratamos de entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Hay alguna oración? Sí, la hermana Marlene pide la oración por su esposo, está enfermo. Amén. Vamos a ungir al esposo de nuestra hermana Marlene. Amén. Y estaremos rogando la bendición. Muchas gracias, mis hermanos, por todos estos hermosos mensajes que nos han enviado. Un saludo también a mi hermana Charito, que también estuvo conectada. Así que el Señor les bendiga, les guarde y vamos a estar orando. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por compartir de tu palabra, Amén. porque ella nos ha hablado a nuestra vida, Sí, Señor, en algo tan importante y sí. tan cotidiano como nuestra vida, Señor, en matrimonio. Amén. Como también lo será el día de mañana para los que, Señor, se casarán, contraerán matrimonio. Señor, partiendo desde la base, ojalá, Señor, también orando para que esos matrimonios se puedan constituir entre hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios mío, te rogamos humildemente que también, Señor, nos sigas aconsejando. Sí, Señor. Tú eres nuestro consejero, Amén. Señor. Qué bendito consejo es el consejo de tu palabra. Así Las es, experiencias personales sí pueden ser importantes, pero ellas realmente, Señor, son solamente como para agregar un poquito. Lo más importante es tu palabra, Señor. Amén. Bendícela en nuestros corazones. Oramos también por el esposo de Marlene. Señor, en esta hora le unja, Señor, y le sane. Amén. Ponga sus manos de misericordia en él. Amén. Lo unja y lo sane, Señor. Y se levante sano para la gloria de tu nombre. Amén. Oramos también por todos los enfermos. Sean ungidos y sanados, Señor. Reciba el ungimiento esta mañana. Si usted está enfermo, mi hermano, ponga su fe, su confianza, que el Señor le puede sanar. Amén. Le damos las gracias, mi amado Dios, y le ruego humildemente que su bendición sea sobre nosotros. Sí, Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria Gloria a a Dios Dios para siempre. siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Bien, un saludo cariñoso para todos y reciban ustedes la bendición de parte del Señor después de este ungimiento, dando gracias al Señor y pidiendo también que el Señor les bendiga. Sí, mi hermana, que ya leí también su mensaje. Amado Dios, bendíganos en esta mañana. Señor, imparte esta bendición sobre cada uno de nosotros y el Señor sea este un día maravilloso y especial. Estamos en el último domingo del año 2020. Amén. Señor, permita que este domingo sea para ti, Señor, como también lo sea el primer domingo de este otro año, pero sea así, Señor, durante todo el año. Señor, nuestra vida esté también bajo tu bendición. Le damos gracias y rogamos estas misericordias en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Nos vemos a la tarde.